Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas a este webinar denominado Procedimientos Administrativos Especiales de Carácter Sancionatorio. Mi nombre es Miriam Sanabria Garita y formo parte del equipo de Educación Continua y Permanente del CICAP. Para los que no nos conocen, somos el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. Pertenecemos a la Universidad de Costa Rica. Desde el año 1976 estamos adscritos a la Vicerrectoría de Investigación y nos encargamos de brindar soluciones integrales a las instituciones por medio de nuestros programas de servicios de consultoría, servicios de asesoría y consultoría, el programa de educación continua y permanente y el área de investigación. Dentro de mi departamento brindamos lo que son estas actividades gratuitas, también lo que son cursos cortos, programas especializados y cursos a la medida. Vamos a presentar a la profesora que nos va a colaborar con esta actividad. Ella se llama Jennifer Arroyo Chacón. Ella es doctora en Derecho a la Universidad Estatal a Distancia, doctora en Gestión Pública y Ciencias Empresariales del ICAP. También es máster en Administración Pública con énfasis en Gestión Pública de la UCR, abogada, contadora pública autorizada por el CPA, auditora incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, al Colegio de Contadores Públicos e Instituto de Auditores Internos. Doña Jennifer también forma parte de nuestro equipo de facilitadores del programa especializado en gestión de procedimientos administrativos, que también forma parte bueno, la idea de este webinar es que ustedes conozcan un poco de este tema y que también nos estamos a participar en este programa especializado que tenemos programado a mediados del mes de mayo. Así que le doy el espacio a Jennifer para que nos pueda contar un poquito más de esta temática. Y vamos a dejar las consultas al final, Jennifer, ¿verdad? Sí, las pueden ir poniendo por escrito en el chat, ¿verdad? Y si yo voy viendo alguna, que puedo ir contestando de una vez. Si no, entonces la leemos al final. Entonces pueden ir avanzando, digamos, con consultas en el chat y las podemos contestar ya todas al final. Perfecto. Bienvenida y te doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, a todos, muchísimas gracias por sacar el ratito del día de hoy y conectarse. Hoy vamos a hablar de procedimientos administrativos especiales de temas sancionatorios y bueno, voy a compartirles una pequeña presentación que traía para el día de hoy, para que no sea solo escucharme a mí. Déjenme ver si la pueden ver. Sí, la estamos viendo. Está de aquí. Perfecto. ¿Por qué hablamos de procedimientos administrativos especiales? Generalmente cuando hablamos de procedimiento administrativo sancionador, vamos inmediatamente a hacer referencia mentalmente en la Ley General de la Administración Pública. De hecho, es el programa especializado de procedimientos administrativos que imparte el CICAP se basa en la Ley General de la Administración Pública porque es la norma general, por eso se llama Ley General, la norma de referencia obligatoria para todo lo que son procedimientos administrativos. En todas las instituciones públicas nos vamos a basar, pese a la diversidad que tiene el derecho administrativo, una de las características que tiene el derecho administrativo es la pluralidad de normas. Si vos vas a otras ramas del derecho, pues vas a encontrar muchas leyes, pero no es tanta la abundancia como las que tenemos que trabajar los abogados especialistas en derecho público. Principalmente pues aquellos que trabajan propiamente con la administración pública. La administración pública tiene una enorme pluralidad de normas. Nosotros tenemos como base la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, por un principio de autonomía y de autorregulación, cada una de las instituciones públicas en donde ustedes trabajan, si trabajan en instituciones del sector público o tienen alguna vinculación porque son asesores, porque son bueno, funcionarios o asesores o tienen alguna participación con las instituciones públicas, van a ver que dentro del abanico de normas aplicables hay regulación especial. Hay normas especiales. Entonces, cada una de las instituciones pues, puede crear su propio reglamento de tramitación de procedimientos administrativos. De hecho, eso es lo ideal. Su propia reglamentación, su reglamento para la conformación de órganos directores, órganos decisores y demás. Pero siempre vamos a tener como base, como norma prioritaria, como
estructura básica del procedimiento administrativo sancionador, el de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, existen otros tipos también de carácter general que llamamos especiales. ¿Por qué? Porque se rigen por una ley especial. Ya no aplico de forma prioritaria la Ley General de la Administración Pública, sino que la voy a aplicar de manera supletoria. Aquí entra una ley especial. Entonces, un ejemplo que no voy a desarrollar el día de hoy por temas de tiempo, es la potestad sancionadora de los colegios profesionales. Resulta que los colegios profesionales, que son entes públicos no estatales, ejercen una función pública, tienen una potestad delegada del Estado para verificar el adecuado cumplimiento y ejercicio de la profesión. Por lo tanto, tienen la posibilidad, una potestad delegada del Estado, de imponer sanciones a sus agremiados. Y esos se van a regir no por si bien por la Ley General de la Administración Pública como estructura general, pero prioritariamente van a aplicar su ley especial, la ley de constitución de creación del colegio profesional y la reglamentación propia, porque si nos vamos al génesis de los colegios profesionales, no son entes públicos, son entes públicos no estatales, tienen una naturaleza subgéneres, hay una naturaleza particular, pero tienen potestad de sancionar. Incluso existe abundante jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo, incluso hasta de la Sala Constitucional, en donde avala totalmente las sanciones que imponen los colegios profesionales. Por ponerles un ejemplo. Otra ley especial que sí la vamos a desarrollar un poquito el día de hoy es la normativa, por ejemplo, de acoso sexual. Por la naturaleza y por lo que implica, se aprueba una ley en nuestro país que regula el procedimiento administrativo sancionador de acoso sexual, incluso varía significativamente con relación al procedimiento administrativo sancionador de la Ley General de la Administración Pública. Lo voy a mencionar más adelante, pero el tema de la prueba indiciaria, por ejemplo, que en otro tipo de faltas administrativas yo no puedo resolver con una prueba indiciaria, pero en un procedimiento de acoso sexual, por la naturaleza de la materia, por la gravedad, por lo que implica, por la condición de la víctima, hay una ley especial que tiene una tramitación distinta a la que tengo en la Ley General de la Administración Pública. Entonces, hablo de un procedimiento administrativo sancionador cuya finalidad va a ser aplicar una sanción al funcionario si yo considero que, terminado el procedimiento administrativo y seguido el debido proceso, realmente hay una posibilidad de sancionarlo, que se rige por una ley especial. Otra característica es quien tiene la potestad sancionadora. Es un ente particular. Un ejemplo también es el colegio profesional. Aquí no estamos hablando del tradicional procedimiento administrativo sancionador, en donde por Ley General 104 de la Ley General de la Administración Pública, inciso tercero, y senda jurisprudencia de la Sala y de los tribunales, quien tiene la potestad sancionadora es el superior jerárquico. En un colegio profesional, por ejemplo, si yo soy un abogado litigante, mi caso, por ejemplo, el colegio de abogados no es mi superior jerárquico. Yo no estoy en una relación de jerarquía, no estoy en una relación laboral, no estoy cumpliendo con el 104, inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo, por una ley especial, el colegio profesional tiene una potestad sancionadora. Ahí estamos hablando de un procedimiento administrativo especial. Vea que rompe la Ley General de la Administración Pública. Otro ejemplo que se puede señalar es la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República cuando hablamos de fondos públicos por la Constitución Política 82 y 83 y por la Ley Orgánica a partir del 72 en adelante. La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República le da potestad sancionadora cuando se trata de fondos públicos,
cuando se trata de materia presupuestaria, que es exclusiva y excluyente de la Contraloría General, y también cuando se trata incluso de contratación administrativa. Inclusive la ley le da potestad a la Contraloría General de la República de sancionar a los contratistas. Hay un procedimiento especial para sancionar a un contratista. Vean que ahí no hay ninguna relación de jerarquía, muchísimo menos en un contrato público para sancionar a un contratista, o inclusive si yo estuviera sancionando a un funcionario público, yo no cumplo con la relación de superior jerárquico que tenga la potestad sancionadora. Pero es un ente que por materia constitucional tiene una función especial en donde puede sancionar. Es el que tiene esa potestad sancionadora, es un órgano distinto. Vamos con el Tribunal Supremo de Elecciones, es otro ejemplo muy interesante y muy claro. La cancelación de credenciales únicamente la puede aplicar el Tribunal Supremo de Elecciones. De hecho, hay una resolución muy interesante de la Sala Primera que resuelve un conflicto de competencia entre la Contraloría General de la República y el Tribunal de Elecciones, Tribunal Superior de Elecciones Electoral, sobre quién tiene la competencia. La sala determina que si bien la potestad para abrir el procedimiento administrativo disciplinario sin que sea superior jerárquico de un alcalde, de un regidor, de cualquier miembro de elección popular, recae en la Contraloría, quien puede cancelar la credencial, es decir, ejecutar la sanción, es por potestad constitucional, es únicamente el Tribunal Supremo de Elecciones. En ninguno de los dos casos hay relación de jerarquía, porque ni el alcalde, ni el regidor, ni un diputado, ni ningún puesto de elección popular es un subordinado ni de la Contraloría, ni del Tribunal Supremo de Elecciones, ni de nadie. Son puestos de elección popular, son subordinados de nosotros los ciudadanos. Pero ya estamos hablando del ejercicio de una potestad sancionadora por un ente particular. El Tribunal Supremo de Elecciones es el único que tiene la competencia de cancelarle la credencial a alguno de estos funcionarios, digamos, puestos de elección popular, que en realidad técnicamente nosotros les decimos funcionarios públicos a todos, pero ahí hay distinciones. Los puestos de elección popular no son funcionarios públicos, pero en el sentido estricto de la palabra. Pero sí, aquí estamos hablando de quién ejerce esta potestad sancionatoria. ¿A qué denominamos un procedimiento administrativo? Se refiere únicamente al ámbito de recursos humanos en cuanto a abrir un POD. Entiendo que POD es procedimiento administrativo disciplinario. No le entiendo qué puso por POD. Ok, procedimiento administrativo disciplinario. Me estoy refiriendo a el de la Ley General de la Administración Pública para poder sancionar a un funcionario o alguna persona que ocupe un cargo en la función pública. Lo puede tramitar Recursos Humanos sin ningún problema, pero lo puede tramitar cualquier otro ente a lo interno de la administración activa. Existen dos órganos. Eso lo van a ver con muchísimo detalle en el especializado, que es el órgano director que tramita el procedimiento administrativo. Puede ser cualquiera, puede ser que presidencia nombre 2 personas. Tengo instituciones públicas muy grandes que tienen un departamento que se encarga de tramitar, de fungir como órganos directores porque son muy, muy grandes. También hay instituciones públicas pequeñas o municipalidades que lo que hacen es que contratan, sacan una licitación y contratan un abogado para que funjan como órganos directores de un determinado procedimiento administrativo, porque tendrán muy pocos, entonces no tienen personal dedicado a eso y es una materia muy especializada. Puede tramitarlo la Contraloría General de la República en los ámbitos de su competencia para puestos que manejan hacienda pública. Puede tramitarlo la administración activa en cualquier momento. Como digo, puede ser el de recursos humanos, pero no es exclusivo ni excluyente. Es cualquier procedimiento administrativo que vaya a finalizar con la posible imposición de una sanción a un funcionario público. Y procedimientos administrativos especiales son aquellos que se apartan del trámite normal ordinario de la Ley General de la Administración Pública por
una ley especial que les mencionaba, un órgano que tiene una particularidad, una potestad sancionadora dada por ley o por constitución, como los ejemplos que les acabo de dar, de Contraloría y Tribunal Supremo de Elecciones, que no cumplen con la relación de jerarquía. O el tercer punto, que el sujeto pasivo posee características especiales. A quien va dirigido el procedimiento administrativo sancionador es una persona con una condición o una característica particular y que hay que seguir toda una tramitación. Aquí yo lo que hago es mencionar las tres características. Vamos a ahondar en dos particulares, que son el de acoso sexual y el de acoso laboral. ¿Por qué estos dos? Porque son como los más frecuentes de consulta, los que más ordinariamente van a tramitar en las administraciones públicas, porque independientemente si usted trabaje en el gobierno central, en una institución autónoma o en alguna municipalidad o sea asesor de alguno de estos entes, en algún momento se va a topar con una denuncia de acoso sexual o acoso laboral. Sin embargo, hay más. Aquí yo lo que hago es ahondar nada más en estos dos. Refiérase si debe existir un procedimiento o conocimiento especializado en la institución. Espere, aquí está. Amplió la pregunta la compañera. Procedimiento o conocimiento especial. Ok. El procedimiento administrativo especiales son estos que les acabo de decir que cumple con esos tres criterios. Una ley especial, un ente que posee una potestad sancionadora particular o un sujeto pasivo que va a las sanciones particular. Se necesita algún conocimiento. Lo ideal es que sean abogados especialistas en derecho público. No es que solamente abogados pueden tramitar, en ningún momento he dicho eso. La administración activa puede nombrar a cualquiera. De hecho, generalmente cuando se tramita un órgano, se nombra un órgano director, lo ideal es que sean 2 o 3 personas, por lo menos, no recargarle todo el trabajo ni todas las decisiones a una única persona, y que yo tenga un abogado que va a conocer los trámites, pero también que conozca personas de otras materias. A veces las denuncias son muy específicas. Por ejemplo, en una universidad que se están dando denuncias sobre temas académicos, pues lo ideal es que yo junto con un abogado nombre a una persona que conozca la materia y que conozca el campo. O si te recibo una denuncia porque tengo o voy a abrir un procedimiento administrativo sancionador por el tema de una construcción, pues no gano nada con 3 abogados, van a saber muy bien el trámite ordinario, pero muy probablemente si tengo que ir a ver la construcción y hago una vista en la construcción, pues queden exactamente en nada, ¿verdad? Lo ideal es que si nombro un abogado y tengo por ahí un ingeniero, pues puedo nombrar un ingeniero o por lo menos contratarle los servicios de asesoría a un ingeniero para que cuando vayan a ver la construcción, pues la visita de la construcción de frutos. Pueda decir yo si se utilizaron o no se utilizaron correctamente los materiales. Probablemente un abogado pues no le va a poder decir eso. Entonces, en el trámite sí es importante que tenga un conocimiento de derecho público, no solamente abogado en general. A veces hay un problema, sobre todo con las municipalidades, que sacan a licitación estas contrataciones y a veces es un notario, una persona ahí que tiene una oficina abierta, participa y se le adjudica y resulta que desconoce totalmente la tramitación de la Ley General de la Administración Pública. A lo sumo llegan a tramitar con el Código Procesal Civil y eso genera nulidad de todo lo actuado. Pero junto con ese abogado, pues yo puedo nombrar una persona especialista. Va a depender mucho del caso en particular. Si el caso en particular requiere conocimientos en medicina, requiere conocimientos en enfermería, requiere conocimientos en otras ciencias, pues lo ideal es que la administración pueda nombrar a esas personas. Incluso en materia de acoso sexual, que es la que vamos a entrar a ver ahorita, se recomienda dentro de la ley que las instituciones tengan comisiones y que dentro de esas comisiones existan psicólogos, porque solamente un psicólogo tendría como el conocimiento y el criterio experto para saber el impacto que estas conductas de acoso sexual ha tenido sobre la víctima. Entonces ahí va mucho, el conocimiento mucho más allá de solamente la tramitación como tal. Voy a comenzar con el procedimiento de acoso sexual. Dice respecto a la presente consulta, por ejemplo, la caja ha emitido criterios que el órgano director debe ser un abogado. De hecho, yo tengo entendido que la caja inclusive
tiene un departamento dedicado a eso porque la caja es bastante grande y sí, la tramitación es importante que la haga un abogado, incluso un abogado especialista. En el especializado hemos tenido varios compañeros de funcionarios de la caja, porque aunque usted sea a veces especialista en derecho público, pues la materia de procedimientos administrativos tiende a ser un poco especializada y por fallas en el proceso se declara la nulidad. Eso no quita que yo pueda integrar otros profesionales junto con el abogado o bien que le pueda dar asesoría. Entonces, qué sé yo, si la consulta es un caso, por ejemplo, ahorita de acoso sexual, pues que ese abogado tenga recursos institucionales de poder contactar con un psicólogo, de poder contactar con otros profesionales para poder asesorarse y llevar a cabo las audiencias y de llevar a cabo la tramitación de la prueba, valoración de la prueba, otro tipo de cosas. Entonces, la tramitación sin duda es de potestad de un procedimiento a el CIPA. Efectivamente, la tramitación es conocimiento de un abogado especialista en derecho administrativo, pero en nada le impide que pueda poder consultar con otros especialistas dependiendo de la materia. Hay responsabilidad solidaria en caso de un error en el procedimiento. ¿De qué se trata? Ok, ya eso se nos escapa, esta pregunta se nos escapa un poco el tema. Yo le invito a que lleve el especializado para responderle con claridad, pero a manera muy rápida. Lo que se genera en los errores en la tramitación del procedimiento administrativo son nulidades. Y hay todo un apartado que nosotros hablamos, el tema de las nulidades, aquellas nulidades que nosotros podemos subsanar, aquellas nulidades que podemos devolvernos y corregir errores en el procedimiento, o aquellas nulidades que del todo nos van a traer como consecuencia que se pierda todo el procedimiento administrativo. Lo ideal es que esa nulidad, lo que se llama la nulidad absoluta, nunca ocurra. De ahí la necesidad y la importancia de que SICAP ha venido ofreciendo este especializado para que la gente que le corresponde tramitarla, que no siempre son abogados, por eso les digo, lo ideal es que por lo menos un integrante del órgano sea abogado, pero no siempre es así. También sé que hay muchas instituciones en el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, que le delegan esa potestad al director. Y el director es un educador, una extraordinaria formación en docencia y en pedagogía, pero desconoce totalmente la ley de la administración pública. En municipalidades también, incluso hemos tenido compañeros que son ingenieros que los han puesto de órganos directores y que tienen total desconocimiento de la materia. Y muchas veces se cometen errores. Esos errores llevan a nulidades. En el especializado nosotros hablamos sobre el tipo de nulidades que yo puedo corregir y aquellas nulidades que del todo no puedo corregir, ¿verdad? Entonces, lo que más hay es el tema de nulidades. Empezamos un poco con el procedimiento de acoso sexual. ¿Cuál es la fundamentación del proceso o la ley especial del procedimiento administrativo sancionador de acoso sexual? Empezamos con convenciones internacionales. La primera es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La otra es la Convención de la Organización de los Estados Americanos, también de erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belén do Pará. Y por último, la Convención de Violencia y Acoso también contra la mujer de la OIT. Y me van a decir por qué en acoso sexual siempre hablamos de mujeres, y cuando doy este tema en el especializado, como obviamente tenemos más tiempo, abrimos todo un debate. Cuando hablamos de acoso sexual, está muy enfocado a la protección de la mujer, porque estadísticamente comprobado, más del 90% de las víctimas de acoso sexual son mujeres. No estoy diciendo que no se acose sexualmente a un hombre, no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la relación y la proporción entre víctimas hombres y víctimas mujeres es diametral, o sea, hay significativamente distinta que las víctimas son mujeres. Por un tema cultural, hay un tema cultural en casi que en el mundo entero, porque yo creo que no hay país que se salve de esto, en donde las mujeres siempre han sido vistas como este objeto y el hombre siempre ha tenido este sentimiento de posesión de autoridad sobre la mujer. Y
pues las mujeres han sido víctimas, hemos sido víctimas de discriminación de muchísimas formas. Todos conocemos la lucha por los derechos laborales de las mujeres, por el reconocimiento todavía de las mujeres. Todavía falta avanzar mucho en el reconocimiento de las mujeres en la ciencia y en otras artes. Y siguen siendo la mayor cantidad de víctimas de formas de discriminación en el campo de trabajo. Y una forma de discriminación viene siendo el acoso sexual. Entonces, aquí no es que queramos hacer una charla feminista y que los hombres son siempre los malos, es que estadísticamente está demostrado que la mayoría de las víctimas son mujeres. Igual hay hombres, es lo que dice el compañero acá, que los datos científicos respaldan los nudos estructurales y sistemáticos de discriminación a las mujeres. Efectivamente, así es, y por eso hablamos de que el sustento normativo y jurídico son estas convenciones internacionales. No estoy diciendo que un hombre no pueda presentar una denuncia, por supuesto la puede presentar y puede ser víctima, y hay incluso un par de sentencias de acoso, pero la gran mayoría son contra mujeres. Por eso iniciamos con esta convención internacional. Eso llevó a que Costa Rica aprobara la ley contra el hostigamiento o acoso sexual en el empleo y la docencia, la 7476. Y esta ley nos obliga a tener reglamentos internos. Entonces, cada institución va a tener su propia reglamentación de cómo tramitar los denuncias de acoso sexual, pero con la particularidad de que tenemos que regirnos siempre con la ley. La convención Belén do Pará, no sé si alguno de ustedes conoce la historia, pero es una historia muy fuerte en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Brasil. Es un ejemplo. Uno desearía que fuera el único, pero lamentablemente no. Es un ejemplo de lo que pasaba en América Latina hasta hace, y todavía pasa, creo más bien, poco tiempo. Estamos hablando de 1983, inicia esa historia. De hecho, hasta donde yo entiendo, doña María da Peña, ella todavía está viva. Ella todavía está viva. Ella tiene un matrimonio en donde tenía muchísimos problemas de violencia. El esposo era un agresor y el esposo llega, se busca una mujer, otra compañera, un amante, intenta asesinarla, literalmente asesinarla. Ella no muere, pero queda parapléjica. Él la tira incluso de un balcón. Creo que vivía en uno de esos edificios en Brasil altísimos con varios pisos, incluso él la tira de un balcón y ella la encuentran en la calle casi que desangrándose y a punto de morir. Las lesiones la llevaron a que ella está paralizada de la columna vertebral para abajo. El señor simple y sencillamente tenía 2 hijos, cruzó la calle, se fue a vivir con la amante y pasaron casi 20 años. La policía sabía exactamente dónde vivía, sabían quién era. Tenía 2 hijos, nunca pagó pensión alimentaria, ella quedó parapléjica, obviamente nunca más pudo volver a trabajar, nunca más pudo volver a hacer vida, no pudo hacer absolutamente nada y el señor estuvo libre durante casi 20 años a punto de que la causa prescribiera. Cuando ella se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pide que se condene al Estado de Fortaleza, a Brasil, porque teniendo todo el mundo claro dónde estaba, no siquiera fue que el señor salió del país y se escondió, no, el señor hizo otra vida con otra esposa, con otra mujer, con otro de todo, y se fue, y ella quedó, como les digo, parapléjica con 2 hijos, totalmente sola y el Estado no hizo nada. Se condena a Brasil, pero se da cuenta la Organización de Estados Americanos que eso es un problema en América Latina completa. O sea, la violencia contra las mujeres que nunca se había penalizado. Estaban ahí nada más esperando que se prescribieran. Pese a que habían pasado un montón de tiempo y se habían presentado múltiples denuncias y como les digo, ni siquiera fue que el señor se escondió. Todo el mundo sabía dónde estaba. Entonces, ahí es donde empieza un movimiento grande en Brasil que se expandió en toda América Latina que conllevó a la aprobación de la Convención Belén do Pará, que es la Convención de Penalización de la Violencia contra la Mujer. Y en el artículo 2 aplica la violencia sexual y psicológica. El acoso
sexual es violencia sexual y psicológica, incluso cuando no llegue a haber tocamientos, cuando no llegue a constituirse el delito, que nosotros hemos tipificado como un delito, de violación o de actuaciones obscenas, solamente le está recibiendo insinuaciones, comentarios constantes y frecuentes, es una forma de violencia psicológica. Y los países están obligados a establecer regulación para evitar y sancionar este tipo de violencia psicológica. Por otro lado, la ONU ya a nivel más global también basada en muchísimos más casos en América Latina, pero alrededor del mundo todavía es peor. Hay países en el mundo entero que todavía las circunstancias, las condiciones de la mujer es más fuertes en temas de discriminación, son todavía más paupérrimas, más duras. Entonces, la ONU saca esta forma de Convención contra la Discriminación de la Mujer, que lo califica como cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, en el menoscabo, que buscan menoscabar, que buscan restringir el ejercicio de los derechos de las mujeres. Aquí hablamos de sexo en general, la norma lo señaló en general, aunque sabemos que la gran mayoría es lo que se busca es restringir el derecho de las mujeres al ejercicio de sus derechos civiles, culturales, políticos, psicológicos, emocionales o de cualquier otra índole. Costa Rica toma estas convenciones internacionales y también crea su propia ley y establece. Dice, si un procedimiento se anula por error o ignorancia, el responsable de su trámite se puede sancionar. Porque un procedimiento no se anula ni por error ni por ignorancia. Se anula porque se violentaron las normas del procedimiento administrativo sancionador. Y si efectivamente habría que ver cuál es el tipo de nulidad y cuáles fueron las causales de nulidades, si hay una responsabilidad achacable o no a la persona que tramitaba el procedimiento administrativo disciplinario. Y sí podrían, de ahí esa es la gran importancia de que si ustedes los nombran como órganos directores de un procedimiento administrativo disciplinario, que se estudien y estén enterados de la materia, porque si eventualmente eso les podría generar responsabilidades. Okay. Continuando con la ley nuestra, aquí define el acoso o el hostigamiento como conductas sexuales indeseadas. Ahorita vamos a ver la diferencia. Y lo amplía a lo que es empleo, docencia, incluso hasta dentro del ámbito del bienestar personal. Nuestra ley es específica en aplicación de lo que es empleo y docencia. El acoso sexual es una forma de violencia en donde no existe subordinación. Hay un ejercicio abusivo, de poder contra la víctima, independiente, como les digo, si se realicen o no los eventos. No, aquí no necesito materializar los eventos. No hay relación de subordinación. Un compañero que está acosando sexualmente a otra compañera. Sea en empleo, sea en docencia, personas de la misma jerarquía o incluso personas de otros departamentos. El hostigamiento sexual es un ejercicio de poder cuando hay una relación de subordinación. Entonces, aquí es todavía más grave porque muchas veces las personas tienen miedo de denunciar porque fulano es el jefe del departamento o tiene un puesto de alta jerarquía y yo apenas soy la asistente, porque tienen una relación jerárquica más alta a la mía. Entonces, acoso sexual ocurre sin que exista una relación de subordinación, y el hostigamiento sexual no solamente es esa agresión psicológica que recibe la víctima, sino que también hay una potestad de amedrentar a la víctima, hacer que la víctima no presente denuncias porque existe una relación de subordinación y hay temor a las consecuencias que presentar una denuncia le puede generar. ¿Cuáles son los principios que nos rigen en esta ley? El respeto por la libertad y la vida humana, el derecho al trabajo. Todos tenemos derecho no solamente a trabajar, sino a trabajar en paz, en condiciones tranquilas, no estar pensando en este tipo de relaciones. Principio de igualdad ante la ley y el deber del Estado, de las convenciones que habíamos visto, de condenar toda discriminación y toda política que busque discriminar a las mujeres. En algunos sectores es muchísimo más fuerte que en otros. Por ejemplo,
En algunos sectores es más fuerte, por ejemplo, en el sector de las mujeres policías, incluso por ahí hay un proyecto de ley para tratar de proteger más a las mujeres policías. Lamentablemente son estructuras, los cuerpos policiales nuestros son estructuras sumamente jerárquicas, entonces siempre las mujeres que están en los puestos más bajos, que incluso por un tema ya de género, discriminación de género, a las mujeres les cuesta más subir, les cuesta más ascender en los puestos que a los hombres, pese a que incluso son las que más obtienen títulos universitarios y las que más se gradúan, son las que más les cuesta ascender. Casi siempre están por debajo en relación de subordinación con los hombres. Son las que más sufren este tipo de discriminación y en los cuerpos policiales es todavía más frecuente. Hay carreras en donde quizás es menos, pero por ejemplo, ese es un caso muy marcado, donde se rige este tipo de discriminación y de acoso en contra de las mujeres. Me preguntan que si un abuso de autoridad que no tenga carácter sexual se tramita como un procedimiento de acoso sexual. No, o sea, el elemento para aplicar la ley de hostigamiento sexual es que haya acoso sexual, que haya un interés de requerimiento de favores sexuales o manifestaciones implícitas, que haya comentarios al cuerpo de la víctima, esos comentarios como, uy, qué bonita que vino hoy, o comentarios a partes de su cuerpo, o miramientos, tocamientos, gestos, chistes. Los chistes son una forma de agresión psicológica. Chistes de carácter sexual. Si hay abusos de autoridad de otro tipo, se tramitan normalmente como corresponda en el procedimiento administrativo sancionador, pero aquí siempre estamos hablando de una condición de género y que la víctima pues lo sufra y lo siente como parte de un acoso sexual, de índole sexual, hostigamiento o acoso sexual, pero que siempre hayan una relación de estas palabras de naturaleza sexual implícita o explícita, de tocamientos, de acercamientos, de ofensas, de comentarios, de expresiones. A veces una palabra dice más que 1000 hechos, ¿verdad? De expresiones, de acercamientos, todo este tipo de cosas son las que se van a tipificar y que se van a sancionar en manifestación con el procedimiento de acoso sexual. Hay un fuero de protección a la víctima. Eso es importante. Si la víctima denuncia, ese es el artículo 15, precisamente lo que se busca con este fuero de protección es que la víctima presente las denuncias. ¿Por qué? Porque muchas víctimas, por temor a ser despedidas, no denuncian a sus patronos, no denuncian a su hostigador. Aquí estamos hablando de un tema de hostigamiento, o no quieren caerle mal a todo mundo. Sé de víctimas incluso que denunciaron a un compañero y le abrieron un procedimiento al compañero y resulta que el compañero tenía 20 años de trabajar en la institución y ya se iba a pensionar y todo el mundo la agarró en contra de ella porque cómo se le ocurre denunciar al compañero pobrecito que ya se está a punto de pensionar, y nadie piensa en lo que ha estado viviendo la pobre víctima todos esos años, todo ese tiempo, y que esas circunstancias no deberían darse, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando todavía de relaciones de hostigamiento, donde hay una relación de subordinación, el temor de la víctima es mayor, porque entonces me van a trasladar de puesto, me van a despedir, me van a inventar cosas, Entonces, para evitar esto, se crea un fuero de protección para que la persona que denuncia no pueda ser despedida. Para poder ser despedida solamente se podría dar si incurre en una falta grave del artículo 81 del Código de Trabajo, seguir un procedimiento sancionador y contar con la autorización del Ministerio de Trabajos. Y como dice la compañera acá y todas las demás que no hablaron, efectivamente, porque a veces hay personas que tienen la conducta patológica de acosar. Y muchas veces, pues a veces es una en la que se atreve a presentar la denuncia, pero son un montón. Y las mujeres les da miedo presentar denuncias. Aquí hablo de mujeres, pero quiero aclarar que puede ser cualquier trabajador, puede ser incluso un hombre. La mayoría de los casos estamos hablando de mujeres. Casi siempre la víctima va a ser mujeres, ¿verdad?
Se ofrecen medidas cautelares a favor de la víctima, no solamente la garantía que no podrá ser sancionada, sino desde que inicia el procedimiento se le dice al hostigador que se abstenga de perturbar a la denunciante, que se abstenga de interferir en los instrumentos de trabajo. Se puede reubicar tanto a la víctima como al acosador. Puede darse una permuta del cargo, si la víctima así lo desea, lo puede pedir. Separación, excepcionalmente una separación del cargo con goce de salario del acosador. A mí no me gustan mucho estas medidas porque yo siento que es darle vacaciones pagadas al acosador. Entonces no soy muy partidaria de este tipo de medidas, me parece que más bien se vuelven una alcahuetería porque para poder separarlo del cargo tengo que hacerlo con goce de salario, entonces sea le dice vacaciones pagadas. Lo más que creo yo que procederíamos en este caso, lo más prudente es o reubíquelo o hágalo una permuta o cámbielo o sepárelo lejos de la víctima, o si la víctima lo desea, que quiera una reubicación, pues se reubica a la víctima, ¿verdad? Siempre se tienen que proteger los derechos laborales, el principio de inocencia, por eso se dice que es con goce de salario, porque nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, aunque sea muy evidente, hasta que termine el procedimiento administrativo, no podríamos decir que es culpable, y manteniendo siempre en cuenta lo que busca la víctima, porque no podríamos nosotros tomar medidas cautelares que vayan en perjuicio de la víctima. Le voy a decir a la víctima, ok, la voy a reubicar, y si la víctima no quiere, o sea, tras de que estoy sufriendo una situación de acoso, pues todavía más bien me sanciona. Cada institución está obligada a elaborar su propio reglamento interno. Muy importante, en sus instituciones debe existir un reglamento para la tramitación de los procedimientos de acoso sexual. Tiene que integrar los principios del debido proceso, lo que dice la ley contra el hostigamiento y el acoso sexual. Crear una comisión especial para atender estos asuntos es muy importante, y que en esa comisión exista por lo menos que recursos humanos acusa, perdón, es que aquí me están poniendo una consulta. Voy a terminar la idea. Crear una comisión especial para atender estos temas, que yo recomiendo que siempre se busque a alguien con formación en psicología, alguien con formación y que tenga sensibilidad en esos temas de acoso, porque son bastante difíciles de tramitar. Para la víctima no es fácil, y siempre mantener la confidencialidad de los procesos. Estos procesos de acoso sexual están regulados bajo el principio máximo de confidencialidad de la víctima. Me pregunta una compañera que por qué Recursos Humanos debe conocer sobre el procedimiento administrativo. No le estoy entendiendo la pregunta. Si Recursos Humanos, en su institución Recursos Humanos, es la que tramita los procedimientos administrativos y es la que tramita el procedimiento de acoso sexual, pues lógicamente deberá conocerlo. Pero puede ser que en la institución se nombre otro órgano director. Incluso puede ser que dentro de la institución se tenga un departamento para tramitar procedimientos administrativos sancionadores de causas generales, y yo decida crear una comisión especial solo para los temas de acoso sexual, que no sean los mismos. ¿Para qué? Para que no confundamos los principios, porque por algo tiene una naturaleza especial. Hay que tener una sensibilidad distinta. No es lo mismo tramitar un procedimiento administrativo porque alguien se brincó un procedimiento de la ley de contratación administrativa, a tratar algo tan importante dentro del fuero de la víctima, como es el haber recibido ofensas, chistes, gestos, situaciones de acoso sexual durante meses. O sea, ahí estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es el mero verificación de la ley, que no estoy diciendo que no sea importante, por supuesto es importante el respeto a la ley de contratación administrativa, pero cuando estamos hablando aquí de temas de agresión psicológica, agresión sexual, estoy hablando de una sensibilidad mayor que quizás no la tendría cualquier persona. Entonces, la administración puede definir que lo tramite otra instancia. No hay ningún problema en eso. Como les mencionaba, aplica el debido proceso siempre, la libertad probatoria, y aquí es muy importante porque ¿quién comete una situación de acoso sexual a vista y paciencia de todos los compañeros con un montón de testigos? Nadie. Generalmente esas son situaciones escondidas. O sea, generalmente se aprovecha que la víctima esté sola, que la víctima esté en un cambio de turno, que la víctima se esté cambiando, que la víctima, aquí me refiero por ejemplo a los policías, que muchas veces duermen en el cuartel.
que la víctima que se esté cambiando esté sola y haya terminado su turno y vaya a descansar, o quién pone por escrito, un correo electrónico, un oficio, una situación de acoso sexual. Nadie. La libertad probatoria aquí tiene que ser todavía más amplia que en el procedimiento administrativo ordinario. Yo un incumplimiento de la ley de contratación administrativa lo puedo demostrar solo revisando el expediente de contratación administrativa. Pero un principio, una situación de acoso sexual, no, porque nadie pone esas cosas por escrito. Esos son compañeros, esos son comentarios, esos que llegó a almorzar y yo le hice un comentario sobre las piernas de la compañera y que lo escucharon un par de compañeros más. O sea, ese tipo de situaciones de acoso no son demostrables con prueba documental o con procedimientos administrativos o prueba de otro tipo. Entonces aquí la libertad probatoria es muy importante. El principio pro víctima, no es que siempre vamos a condenar a que no hayan pruebas, pero si no, tomar en cuenta de que es muy difícil que yo demuestre el 100% este tipo de situaciones y que tengo que resolver en favor de la víctima. Puedo utilizar pruebas psicológicas, por ejemplo, prueba pericial, algún psicólogo que me diga y me defina cuál fue la afectación de esta víctima, eso sí lo puedo utilizar, pero siempre bajo un principio pro víctima. Y la confidencialidad en todo momento. De hecho, la audiencia debe realizarse en forma privada. La audiencia en todo procedimiento de acoso sexual va a ser privada. Las partes están obligadas a mantener la confidencialidad del caso. No solamente el órgano decisor, digo, el órgano director, sino todos quienes participen, inclusive los abogados de los acusados y los acusados están obligados a mantener la confidencialidad del caso, particularmente cuando estoy hablando de los datos de la víctima, tanto en relaciones de empleo como en relaciones de docencia, todavía más si en esas relaciones de docencia hay menores de edad involucrados, como por ejemplo los trámites, los procedimientos administrativos de educadores cuando dan en secundaria. Hay todavía, hay una doble protección y una doble fuero de protección, porque no solamente es una víctima de acoso o de hostigamiento sexual, aquí sería más bien de acoso sexual, perdón, sino que también es un menor de edad o una persona menor de edad. Y si estamos hablando de mayores de edad, igual hay que mantener la confidencialidad de la víctima. Por eso la audiencia y todo lo que está relacionado con esa documentación de este expediente es privado. Y todas las partes involucradas están en la obligación de mantener la confidencialidad de lo que ahí se resuelve. Prueba indiciaria. Lo que les mencionaba. Las situaciones de acoso o de hostigamiento sexual son muy difíciles de probar con prueba documental o con prueba directa. Porque estas situaciones no se dejan por escrito, usted no las deja en un expediente, usted no las deja por escrito en ningún lado. Hay prueba indiciaria. Entonces, el órgano decisor va a tener que tener una formación y una sensibilidad distinta al que tramita el procedimiento disciplinario de contratación administrativa, que está acostumbrado a encontrarse el documento. Porque aquí todo los hechos los vamos a dar por probados, siguiendo las reglas de la HANA crítica, la lógica, la experiencia, pero sin pruebas directas. Lo que nos vamos a referir es a comentarios, a un compañero que oyó, a un compañero que escuchó, sino, ya le voy a decir esto, a un compañero que escuchó, a un compañero que vio a la otra compañera, sí, es que yo los vi que estaban saliendo de tal lado, la compañera venía incómoda, y sí, él siempre tenía la mala costumbre de estar haciendo comentarios del cuerpo de la compañera, o en la hora de almuerzo se dedicaba a decir chistes obscenos. Ese tipo de prueba indiciaria es la que se refiere. Me están hablando acá de una jurisprudencia de sala segunda, que dice que no es suficiente con la denuncia, sino que corresponde demostrarlo con pruebas. Sí, efectivamente, eso no niega en nada lo que estoy diciendo. A ver, no es que yo simplemente presente una denuncia de acoso sexual y ya con eso es suficiente para condenar a la parte. También vámonos al principio de inocencia. Puede ser que esa denuncia sea falsa.
Yo tengo que probar prueba, tengo que aportar prueba. Lo que yo me refiero es que esa prueba no es prueba directa, no es que usted va a encontrar un expediente administrativo en donde a la fulanita le están diciendo cosas obscenas, no es que vas a encontrar un oficio en donde se le dice cosas con relación a su cuerpo, sino que me voy a la prueba indiciaria, que son compañeros que escucharon, terceras oídas, y es que ella me contó, trabajamos juntos y ella llegó muy alterada y me contó que es que el jefe la había llamado y que se había propasado con ella en la oficina, ella ese día salió muy mal, yo tuve que darle un vaso de agua, ese tipo de prueba, tengo que aportar prueba, no es simplemente que presenté una denuncia y ya con eso es suficiente, porque también vámonos al lado del abuso que se da, que puede prestarse a que una persona pues simplemente yo estoy participando por un ascenso y no me lo dieron por el simple hecho que no soy la persona más competente para el puesto, entonces en desquite voy a acusar a mi jefe de hostigamiento sexual, presenté la denuncia y ya con eso van a sancionar al jefe, ¿verdad? Definitivamente no, hay que probarlo. Lo que pasa es que la tipo de prueba que se va a aplicar es lo que nosotros llamamos prueba indiciaria, prueba indirecta. Ella me dijo, ella me contó, yo estuve presente, él hacía chistes, se daba este tipo de cosas. Ahora incluso se puede utilizar mucho el WhatsApp. Hay gente que manda mensajes por WhatsApp, entonces se descargan las comunicaciones completas por WhatsApp y ese tipo de documentación sirve como prueba, pero sí siempre hay que haber como prueba. Lo que me están preguntando de una vez, los chats de WhatsApp en este caso sirven como prueba. Libertad probatoria, acabo de mencionarles el tema de la libertad probatoria. Yo puedo aportar todo, lo que corresponde es a la valoración de la prueba. La libertad probatoria, yo puedo utilizar cualquier medio de prueba. La valoración que le dé el órgano director es un tema de valoración de prueba, pero yo puedo aportarla. Y en el caso de los WhatsApp, sí es importante que el órgano director pida que se descargue, pero por medio de un informático, porque a veces también se suprimen partes de las conversaciones. Entonces, es importante que un informático pueda hacer el descargo de la conversación completa, porque también, como les digo, hay abusos en el tema de las denuncias, sin duda. Recuerdo un caso de una institución que era más bien la mujer la que ofrecía servicios de índole sexual y después acusó a uno de los compañeros de hostigamiento y presentó, más bien ahí fue acoso. Ahí presentó como prueba de una señora que trabajaba en servicios de limpieza en una institución, no había propiamente una relación de empleo porque era una empresa de servicios contratados, pero igual aplica. La institución abre el proceso de acoso sexual, ella presenta los chats en donde el señor le mandaba mensajes y le decía un montón de cosas sobre su físico, pero ella suprimió todas las partes en donde ella era la que estaba ofreciendo sus servicios de carácter sexual. Ahí fue, el señor refuta eso, se manda a un perito informático y el perito informático logra descargar la conversación completa de WhatsApp. Y ahí es donde se ve que ella estaba ofreciendo sus servicios. Entonces aquí no estábamos hablando de un caso de acoso sexual. Entonces, libertad probatoria, yo puedo presentar cualquier cosa, lo que yo quiera como prueba. La valoración de la prueba es otro elemento y cuando estamos hablando de WhatsApp, yo les recomiendo siempre acéptenla, pero por medio de un informático, que sea un informático el que descargue para tener total certeza que se descargó la totalidad del documento, de la conversación. Un chat de WhatsApp podría utilizarse como prueba en otro procedimiento sancionatorio únicamente en el caso de acoso sexual o hostigamiento. Como la charla de hoy es de acoso sexual y hostigamiento, yo me voy a referir a acoso sexual y hostigamiento, pero en el procedimiento administrativo disciplinario, Ley General de la Administración Pública, también aplico un principio de libertad probatoria, entonces también lo puedo presentar. Lo que pasa es que tengo que ver cuál es la pertinencia. Si yo estoy hablando de un procedimiento por contratación administrativa, hay que ver cuál es la pertinencia de un chat de WhatsApp. Habría que valorar la pertinencia en cada uno de los casos, pero como prueba para un principio de libertad probatoria se puede ofrecer. Los tribunales de trabajo son los que conocen y los que tienen competencia
sobre las empresas públicas, las empresas privadas y también las instituciones públicas para vincular los casos de acoso sexual. Entonces aquí no vamos a impugnar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sino ante el Tribunal de Trabajo, que tiene un conocimiento especializado en esta materia. Y por disposición de ley le corresponde. La persona ofendida puede demandar a la persona acosadora y también puede demandar a la institución por una remuneración económica. ¿Por qué? ¿Por qué al patrono? ¿Por qué si fue el maestro o el profesor universitario? Salgámonos de niñez, porque niñez es muy complicado. Tiene una regulación especial porque aquí entra el Código de Niñez y de Adolescencia. Pero vamos a una universidad. ¿Por qué si el acosador fue el profesor, yo puedo demandar también a la UCR? Porque hay una responsabilidad que tiene el patrono de impedir que se den ese tipo de casos. Y al no hacerlo, hay una responsabilidad civil objetiva y se puede pedir que la institución me indemnice. Entonces, la víctima puede demandar tanto al acosador como a la propia institución. ¿Cuáles son las sanciones? El 34 establece que hay una amonestación escrita, una suspensión, un despido. Hay sanciones penales si estaríamos hablando de que ya llegó a un tocamiento, a un delito, a un abuso sexual, a actuaciones deshonestas tipificadas en el Código Penal. Que algo se pueda sancionar en el ámbito penal no impide la apertura del procedimiento administrativo sancionador. Y no estoy violentando el principio de no bis in idem, nadie podrá ser sancionado 2 veces por la misma causa, porque son ámbitos de competencia distintos. Una cosa es la responsabilidad disciplinaria que tiene el funcionario frente a su patrono, y otra es la responsabilidad penal que tiene el funcionario a título personal por la comisión de sus actos. Entonces, si en un hostigamiento sexual, que hay una relación de subordinación, por ejemplo, un profesor universitario contra una estudiante, y ese profesor no solamente pasó de las indirectas, sino que pasó a los tocamientos, hay abuso sexual. La institución, pongamos el ejemplo de la UCR, tiene toda la competencia de abrir un procedimiento administrativo sancionador de acoso sexual, sancionar y despedir al profesor, y la víctima perfectamente puede ir al Ministerio Público, presentar la denuncia penal por abusos deshonestos, porque el señor la llegó a tocar en sus partes íntimas, abusos deshonestos, y ahí mismo se le puede sancionar penalmente. O sea, no son excluyentes entre sí y no hay ninguna prohibición de que se sigan los dos caminos, ¿verdad? La identificación de la persona sancionada, la de la persona sancionada, no de la víctima, sí puede ser de carácter público. La de la víctima siempre va a ser de carácter privado. En el caso de los puestos de elección popular, hay, como no hay una relación, como la relación es distinta, entonces se establecen sanciones especiales. Para los diputados, una amonestación ética pública. Para los alcaldes, una amonestación escrita, la suspensión o la pérdida de la credencial, que igual aquí se sigue el procedimiento, pero quien tiene la potestad, la competencia, aquí confluyen 2 procedimientos administrativos especiales, el del acoso sexual y también el de la potestad sancionadora. Quien único que puede suspender o declarar la pérdida de la credencial es el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, cuando está en firme la resolución que declara culpable al acosador de la situación de acoso sexual, se le transmite al Tribunal Supremo de Elecciones para que imponga la sanción de la pérdida de la credencial. Igual pasaría con los síndicos, municipios, suplentes y demás puestos de elección popular. Siempre va a ser una amonestación escrita o la suspensión o pérdida de la credencial aplicado por el Tribunal Supremo de Elecciones. La víctima puede pretender el cobro de una indemnización como compensación por daño moral, de allí que casi siempre se sancione, se persiga tanto al funcionario como a la institución. En el caso de una denuncia falsa, porque también se pueden dar, esa se constituye un delito, el delito de difamación, injurias y calumnias. Y la persona que fue acusada de acoso cuando era una denuncia falsa, tiene la posibilidad de presentar una denuncia penal contra quien lo acusó infundadamente. Pero aclaro, una cosa es una denuncia falsa, hay que demostrar que era totalmente falsa, y otra cosa es una absolutoria. Puede ser que yo
diga que no tenga, digamos, se le abrió un procedimiento administrativo al profesor y al final ese procedimiento administrativo se archivó por falta de prueba o por el principio indubio pro imputado, y eso no significa que la denuncia sea falsa. Eso lo que significa es que no existía prueba suficiente. El órgano decisor consideró que no existía prueba suficiente para condenar, a pesar de que nos regimos bajo el principio de prueba indiciaria, ¿verdad? Que debería tener prueba indiciaria, que debería ser un poco más fácil de demostrar las cosas porque no necesito darlas por totalmente demostradas, sino por indicios. Sin embargo, algunas veces los órganos decisores pues siguen siendo muy formalistas y necesitan prueba directa y pueden decir no tengo prueba suficiente para resolver. El que no exista prueba suficiente para resolver no significa que sea una denuncia falsa. El tema de injurias, calumnias, difamación es solo cuando yo realmente puedo mostrar que hay una denuncia falsa, como el caso que les mencionaba, esta trabajadora de limpieza, que era ella la que ofrecía sus servicios de índole sexual y borró toda esa parte de la conversación y después presentó la denuncia de acoso sexual contra el funcionario. Ahí sí estamos hablando claramente de una denuncia falsa. Ahí sí que cabe totalmente que ese funcionario pueda ir a la vía penal y acusar a esta trabajadora. Pero si no estamos en esos supuestos así tan claros, tan evidentes, tan extremos, si fue que yo dije que es que él me estaba acosando, pero el órgano, a la hora de citar testigos, eso pasa mucho con la prueba testimonial, la gente le da miedo declarar. El testigo no llegó, a la gente le dio miedo. No me acuerdo. Y al final en la prueba de testimonial, porque mucha de la prueba indiciaria es prueba testimonial, la gente no respondió nada y me quedé sin prueba para poder demostrarlo. Eso en sí no significa que sea una denuncia falsa, significa que no se logró demostrar. O a veces las víctimas, y también hay que entender la lógica y la dinámica que pasa en las víctimas, los procesos llegan a ser muy desgastantes porque son muy lentos. Y aunque hay una confidencialidad, lo cierto es que en las instituciones todo se sabe. Entonces ya todo el mundo sabe que fulanita denunció al otro por acoso. Incluso hay hasta a veces hasta represiones culturales en las instituciones. Dentro de la cultura organizacional, la que denuncia es la mala de la película. Entonces, a veces las víctimas quitan su denuncia. El hecho de quitar la víctima, la denuncia per se, no significa que la denuncia sea falsa. Hay que entender la psicología que está viviendo la víctima. Para poder entender que el quitar una denuncia no significa que es que la denuncia sea infundada, significa que la pobre ya se hartó, significa que está viviendo otro tipo de acosos dentro de su ámbito laboral y que simplemente ya no quiere continuar con el proceso. Entonces, aunque existe esa posibilidad, cuando se dan denuncias falsas, que se dan, es solamente para esos casos en donde realmente sea una denuncia falsa. El patrono tiene posibilidad, sea público o privado, de aprobar normativa y procedimientos específicos para prevenir y sancionar este tipo de prácticas. Tiene que tener canales para la atención de denuncias y garantizarle a la víctima que va a ser atendida con respeto y con confidencialidad. Y si eso no se cumple, se le puede sancionar penalmente. Dice, tengo aquí otra pregunta, que hay grupos de acoso porque es parte de la cultura, sí, de parte de la cultura organizacional. Tenemos que luchar contra las raíces culturales de nuestra sociedad. Todos venimos, o sea, somos funcionarios públicos, trabajamos a veces en instituciones o en empresas, sea públicas o privadas, pero en realidad esto aplica a ambas. Y en eso no hay ninguna diferencia, que venimos, somos hijos de papás y mamás y de abuelitos y de abuelitas y de desabuelitos, con una cultura de machismo muy marcada y donde los hombres se creen en potestad de hacer referencias y comentarios a los cuerpos de las mujeres como si fueran objetos, ¿verdad? Entonces hay muchas instituciones en donde se vive una verdadera cultura organizacional de acoso, en donde es absolutamente normal. Yo pongo el caso de los cuerpos policiales. Hay mis disculpas si alguno trabaja en ellos, pero sí yo doy clases para los policías, damos la carrera de ciencias policiales. Entonces, cuando uno toca estos temas, son increíbles la cantidad de anécdotas y de historias de terror que cuentan las pobres mujeres policías. Tan así que a veces hasta teniendo la licencia y todo, a veces son cosas para uno puede significar insignificantes, pero no las dejan manejar a patrulla. Simple y sencillamente porque son mujeres. O sea, las mujeres no manejan la patrulla.
porque no, ¿cómo se le ocurre que una mujer va a manejar una patrulla? Así, y está tan interiorizado que cuando le preguntan que por qué, si tal vez ellas tienen licencia y todo, que por qué no las dejan manejar patrulla, y hay jefes en que se empeñan que no pueden manejar la patrulla por el simple hecho de que son mujeres y no les cabe en la cabeza darle la patrulla a una mujer, ¿verdad? Ese tipo de cosas, hay culturas en donde todavía es más fuerte. Dice la otra pregunta, las instituciones deben tener una estructura para gestionar los procedimientos o una sola puede hacer el rol. Eso se llama nombrar un órgano decisor, depende de la institución. Como les decía, hay instituciones grandes que pueden tener todo un departamento, hay instituciones más pequeñas que simplemente voy a contratar a alguien para poder tramitar el procedimiento administrativo disciplinario. En el caso de acoso sexual específicamente, la ley pide que haya una comisión de gente que se dedique y se culturalice en ese tipo de cosas. Dice que en nuestra institución el gremio de construcción es un gremio muy fuerte que también ha sido muy predominante en de carácter sexual. Entonces, por ejemplo, hay conductas que son acoso sexual que están normalizados y no se ven como conductas de acoso sexual. El decir los chistes, estos chistes rojos y estos chistes vulgares que está usted almorzando, tomando café con unos compañeros y empiezan a decir esos chistes y la víctima se siente incómoda porque sabe que le están diciendo los chistes para ella y se están refiriendo con chistes a ella. Nuestra cultura ve que son solamente chistes, no son chistes, son manifestaciones de violencia y son formas de acoso sexual también. Si la comisión de investigación aportó como prueba el chat de WhatsApp sin la intervención del ingeniero del informático, el órgano director podría entonces por ente apartarse del mismo. En caso de ser así, ¿cuál sería el fundamento legal para ello? Ok. Aquí usted me está haciendo una pregunta que yo le invito a llevar el especializado. No importa si estamos hablando de un WhatsApp o no, hay un tema de valoración de la prueba. Está el órgano director del procedimiento que le va a dar trámite, admite la prueba que le aportaron y después llega a hacer una valoración de la prueba, que es otra etapa. Y eso se lo manda con una recomendación al órgano decisor. Y el órgano decisor, que es otro órgano distinto al órgano director, puede tomar la decisión de acogerse a lo que se resolvió o apartarse. Ahora, no se va a acoger o se va a apartar solamente con una prueba en particular. O sea, la prueba se valora en su conjunto. Hay un tema de valoración de la prueba, es en su conjunto. Puede ser que el chat, lo descargué sin un informático, pero tengo prueba testimonial que dice que me reitera lo que dice el chat. Tengo otro tipo de prueba que me reitera lo que dice el chat. Entonces, en su conjunto yo valoro toda la prueba. Si la única prueba es un chat de WhatsApp, ahora, incluso el órgano director, si lo considera necesario, puede pedirle el teléfono a la víctima, dárselo a un informático institucional y que el informático sea el que lo descargue. Entonces, le acepto la prueba de WhatsApp, pero no los pantallazos que ella me bajó, sino que le pido el acceso al WhatsApp para que sea un informático de la institución el que la descargue, y lo puedo hacer perfectamente porque el órgano director de procedimiento tiene posibilidad de pedir y de hacer cualquier tipo de prueba. Entonces, como digo, la pregunta es bastante amplia y en el especializado lo vemos con más detalle. Pero perfectamente el órgano director puede o subsanar el error de la prueba o, como les digo, la prueba se valora en su conjunto. Las pruebas no se valoran de forma aislada, sino en su totalidad. Si yo veo que todo es armónico y todo me da lo mismo, puedo darle criterio de valoración al chat. Es responsabilidad del patrono promover, como les decía, normativa, procedimientos, instancias de atención de denuncias, y no hacerlo lleva a la generación de una sanción económica. Otro tipo de acoso que tenemos es el acoso laboral. Aquí sí es más homogéneo. El acoso laboral ya no tiene una inclinación sexual, sino de ámbito laboral. Puede ser tanto víctimas hombres como mujeres. Generalmente estamos hablando de profesionales, es donde se da más el acoso laboral. En el acoso laboral es un poco más fácil demostrarlo porque ahí sí tengo más documental, prueba más
de carácter más formal, más documental, más de oficios, a diferencia de un acoso sexual que es más solapado, es más de chistes, es más de tocamientos, es más de esperar a que la víctima esté sola, es más de abuso, hostigamiento, abuso de poder, un profesor sobre un estudiante o una jefatura sobre una persona subordinada, en donde en el acoso sexual, como les decía, por un tema cultural, el 99% de las víctimas van a ser mujeres. En el acoso laboral es distinto. También se sigue un procedimiento especial. El término moving, como hemos escuchado hablar, hace referencia a atacar, maltratar, atropellar psicológicamente en el lugar del trabajo a la víctima. El conjunto de acciones que buscan afectar el bienestar del trabajador, que puede estar enfocado sobre un individuo o sobre varios individuos, pero generalmente lo vamos a ver sobre un individuo. La OIT define violencia o acoso en término amplio a prácticas de trabajo inaceptables, tienen que ser reiteradas, que causen un daño físico, psicológico, sexual, inclusive económico contra la víctima. Y también tenemos la violencia o acoso por razones de género, que era el tema de la violencia sexual. Manifestaciones. Primero, el moving o el acoso laboral es una forma, un ataque continuo, reiterado durante un lapso de tiempo importante. A veces me dicen, profe, es que yo estuve solicitando vacaciones y el jefe a mí no me las quiere dar, se la aprobó a todo el mundo, pero a mí no me las quiso dar, eso es acoso. No, a ver, una sola actuación, el negarle a usted las vacaciones un día, en una solicitud no constituye una situación de acoso. El acoso tiene que darse prácticas constantes, reiteradas durante un largo periodo de tiempo, que llevan a un desgaste psicológico de la víctima, sea que le asigno más trabajo del que pueda cumplir para que no cumpla con ese trabajo y por lo tanto lo califico mal. Ahora con el tema de evaluación de desempeño va a ser un instrumento extraordinario para el acoso laboral, para los acosadores lamentablemente, pero se puede prestar para eso. Le pongo más trabajo del que usted puede cumplir, le pongo metas más altas de las que usted puede cumplir para calificarlo mal, o bien no le pongo el todo trabajo, lo tengo como un cero a la izquierda, como una persona que no tomo en cuenta, que no valoro y que profesionalmente su criterio no vale y simplemente no le asigno trabajo. Todo esto le va a generar un desgaste emocional a la víctima que tiene como finalización, como objetivo final que la persona se vaya del trabajo. Entonces, el acoso laboral son conductas continuas reiteradas por un largo periodo de tiempo. Un único hecho aislado no constituye acoso laboral. Y lo que busca el acoso laboral es que la persona se vaya a ir. ¿Cuáles son los elementos para identificarlo? La intencionalidad tiene como fin minar la autoestima y la dignidad del acosado. La repetición de la agresión, lo que les decía, tiene que ser reiterado. La longevidad, es decir, por un largo tiempo, no es que hoy, ayer o en los últimos meses, puede ser que empiece la situación en los últimos meses, pero para poder yo presentar una acusación, tengo que demostrar que tiene un tiempo realizándose. Tiene que haber una simetría de poder, es alguien que tiene posibilidad de causar daño a otro. A diferencia del sexual, que yo tenía el acoso, en donde no hay relación de jerarquía, y el hostigamiento donde hay relación de jerarquía, el acoso laboral se da donde hay una relación de jerarquía. Porque un compañero igual a mí puede que estemos incurriendo en una situación conflictiva, que no nos llevemos bien, que tengamos ahí problemas de comunicación, pero nunca va a poder hacer actuaciones de tal forma que me lleven a mí a la renuncia, al despido. O sea, no va a interferir en la calificación de mi trabajo, no me va a participar en una evaluación de desempeño, no va a decidir un futuro ascenso, no va a una futura recalificación. Sí lo puede hacer una persona que tenga poder sobre mí, poder para tomar esas decisiones que me van a afectar en el ámbito laboral. Y la agresión siempre tiene como finalidad que la víctima abandone su trabajo. En estos temas tenemos prueba indiciaria siempre. Sin embargo, yo puedo utilizar prueba técnica como documentos, correos, pericias, testimonios. ¿Por qué? Porque entonces hay una persona, yo le puedo pedir a un criterio experto, ¿usted considera que la carga de trabajo que se le asignaba a
la víctima, de aquí veo, digamos, por ejemplo, don Juan Carlos, era acorde o proporcionada a la carga de trabajo que se le asignaba a los demás compañeros, y Juan Carlos va a decir no, era muchísimo más. Ahí estoy hablando de una conducta reiterada para hacer que la víctima quede mal. A los demás compañeros se le asignaban 10 casos y a esta persona se le asignaban 20. Eso era totalmente desproporcionada a la cantidad de trabajo que se le asignaba con relación a los otros compañeros. O por el contrario, ¿no? Si lo tenían, no le asignaban trabajo. Lo tenían totalmente invisible, no se le asignaba trabajo, o las devoluciones, también se da mucho una manifestación de acoso. Se acepta el trabajo de todos menos el suyo. Entonces, el de la víctima siempre le estoy devolviendo, pidiendo observaciones. Muchas veces no le aclaro las observaciones. También recuerdo de un caso de que le devolvía para que hiciera hoy A, y cuando el compañero hacía hoy A, le devolvía para que corrigiera e hiciera B. Entonces, nunca cumplía, digamos así, con el trabajo que tenía que salir, porque le estaba más bien pidiendo que quitara lo que le había dicho que pusiera, digámoslo así. Eso se puede demostrar con un criterio experto, un tercero, que revise el trabajo y diga si las observaciones que se le pedían al compañero no eran necesarias o eran contradictorias, o en algunos casos se le pedía que hiciera una cosa y en otros casos algo totalmente distinto. Entonces, un experto puede revisar la documentación, puede revisar documentos, puede llegar y decir que había una mala intención, digamos, un homólogo de la oficina o del desempeño en un trabajo podría dar un criterio técnico. Entonces, aquí es una prueba indiciaria, pero es una prueba indiciaria que yo voy a demostrar más en documentos, en pericias, en esas revisiones y en esas devoluciones y demás de las condiciones de trabajo de la víctima. ¿Se puede condenar al pago del daño moral? Quizás una cosa que aquí no les mencioné es que Costa Rica carece de una ley que sancione el hostigamiento laboral. Sabemos que existe jurisprudencialmente, se ha desarrollado muchísimo, los tribunales de trabajo han hecho amplia referencia al tema, pero no carecemos de una ley específica que nos resulte aplicables al acoso laboral. Lo que se aplica es el 1040 del Código Civil. Todo aquel que cause un daño está obligado a repararlo, porque el moving genera una agresión psicológica. Aquí estamos hablando también de agresión psicológica. La prueba testimonial debe tener ciertas características. La prueba testimonial, en primer lugar, debe ser verdadera para todo procedimiento administrativo. Si se penaliza el falso testimonio, y una persona, para ser declarada testigo, tiene que tener conocimiento directo de los hechos, ¿verdad? Conocimiento, puede hablar de lo que ella escuchó y de lo que ella vio. Y no solamente serían casi que las únicas características, digamos, que no se rinde a falso testimonio, tanto para esos procesos como para cualquier otro, que no rinda falso testimonio y que sea algo que la persona pues tenga conocimiento directo de los hechos. Entonces, aunque no tenemos una ley de acoso laboral, jurisprudencialmente se ha venido desarrollando, y por el 1040 del Código Civil, pues sí se ha responsabilizado, incluso se ha condenado a las empresas a el pago de indemnizaciones laborales por acoso laboral. Perdón. Existen otros procedimientos administrativos especiales, como les mencioné, de Contraloría General de la República, Tribunal Supremo de Elecciones, el procedimiento tributario en sí es un procedimiento especial, el procedimiento municipal que aplica el Código Municipal es un procedimiento especial. Los colegios, la potestad sancionadora de los entes públicos no estatales, colegios profesionales, también son procedimientos especiales. En fin, bastantes más procedimientos especiales. Yo me aboqué a lo más relevante del procedimiento de acoso sexual y de hostigamiento, acoso y hostigamiento sexual, y de acoso laboral, porque son quizás como los más frecuentes que vamos a utilizar en nuestras instituciones, pero hay bastantes más que nosotros analizamos en el especializado de procedimientos administrativos. Como les decía Miriam, pues la idea de hoy es invitarlos a que todas estas dudas que me han hecho, porque algunas han sido como dudas muy generales del procedimiento administrativo disciplinario, las puedan evacuar en el especializado. Esta es la estructura que tiene el especializado. Empezamos hablando sobre la potestad sancionadora de la administración y sus principios iniciales.
Etapas previas, un análisis inicial, la investigación preliminar, que también, si bien no forma parte como tal del procedimiento administrativo, cada vez toma más relevancia la investigación preliminar, pues para no desgastarnos abriendo procedimientos que están caducos, que están prescritos, que no hay causales, que tal vez no tenemos identificado quiénes son los presuntos responsables. Los procedimientos de carácter especial, que es donde hablamos más ampliamente sobre este tema, sobre esos procedimientos con legislación especial, como municipal, por ejemplo. Perdón, me brinqué aquí. Medidas cautelares que se pueden dictar y la jurisprudencia lo ha permitido en reiteradas ocasiones, lo que son las medidas cautelares. Como les mencionaba, en el procedimiento de acoso sexual se pueden dictar medidas cautelares desde la suspensión, el traslado del funcionario, la reubicación, decirle al acosador que se abstenga de mantener cercanía con relación a la víctima. Propiamente procedimiento sancionatorio, y después vemos las paralizaciones con los procedimientos especiales. El tipo de sanciones administrativas que yo puedo aplicar y en qué casos. La etapa recursiva, porque todo esto tiene recurso en qué casos tiene más bien recurso de revocatoria, apelación, o en qué casos tiene recurso de reposición. Y cuándo puedo impugnarlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo o ante el Ministerio de Trabajo. En el caso de acoso sexual, por disposición de ley, va a ir a los tribunales de trabajo, no va a ir a la impugnación al proceso contencioso administrativo. Y finalmente un último módulo que es un módulo práctico. Entonces, quedan cordialmente invitados a inscribirse en esos programas especializados. Creo que de las consultas que quedan, voy a revisar un momento. Si me queda alguna, aquí una que era un poquito larga, de Katia. Dice que tiene un caso de acoso sexual. Se da la apertura de un procedimiento por parte del patrono y déjame ponerlo que está un poquito largo el comentario. Se da la apertura y se concluye que los hechos denunciados no son ciertos. La parte vencida procede a tomar una segunda vía y es poner la denuncia en el colegio profesional. Ahí es donde se acoge. Ante este escenario se ha llegado a abrir 2 procesos sobre los mismos hechos contra la misma persona. El supuesto sujeto que acosó. ¿Quién aporta la prueba? El primer órgano, pero no lo acoge el sujeto. Esto no debería ser prohibido. Ok, nadie puede ser juzgado 2 veces sobre el mismo hecho. Ok, muy importante la pregunta. No le estoy entendiendo muy bien la pregunta. Si me dice que se demostró, se concluye que los hechos denunciados no son ciertos. ¿Qué fue lo que se resolvió? ¿Se resolvió falta de pruebas? ¿Se resolvió duda? ¿O se resolvió principio de inocencia? Ahí, como les digo, si yo dije que había falta de prueba o que hay duda, no significa que los hechos no sean ciertos. Significa que no tengo suficiente prueba y que significa que hay un tema de duda que no me permite concluir suficientemente en la culpabilidad del acusado, pero eso en ningún momento significa que la persona tenga una declaratoria de inocencia. Ahora, puedo abrir en 2 causales la prohibición de principio de no bis in idem. El principio de no bis in idem, no puedo sancionar 2 veces o abrir 2 procedimientos administrativos por los mismos hechos, por las mismas, a la misma víctima, en la misma instancia, le agregaría yo. El patrono tiene potestad sancionadora y puede sancionar. El colegio profesional, para que le haya abierto el proceso, es porque no solamente es un tema de subordinación de empleo, sino que probablemente hay alguna vulneración a la ley especial del colegio profesional. Tiene potestad sancionadora y ejerce esa potestad sancionadora y puede perfectamente abrir un procedimiento y sancionar al funcionario. Incluso si eso llegara a tipificarse como un delito, puedo presentar una denuncia penal y que se abra un proceso penal y sancionar a un funcionario en la vía penal. Entonces, perfectamente posible que se abra hasta 3 instancias distintas: el patrono, el colegio profesional y la sede penal, pero por instancias por potestades distintas y en ejercicio de poderes distintos. Incluso se ha dado el caso, y hay reiterada jurisprudencia de la sala, en donde se presenta la denuncia penal, y aquí no es un caso de acoso, podría darse en casos de acoso, pero tal vez, por ejemplo, en casos de corrupción.
y se declara un desistimiento, ni siquiera se va a la apertura del proceso penal, se declara un desistimiento. Pero por los mismos causales, la administración pública abre un procedimiento administrativo sancionador y despidió al funcionario, y el funcionario se va a la sala y le dicen, pero si en sede penal declararon un desistimiento. La sala ha dicho son competencias distintas, procedimientos distintos, materias distintas, perfectamente. Puede la administración dar por demostrado que hubo causal suficiente para un despido, aunque no exista causal suficiente para un proceso penal. El que no haya causal suficiente para un proceso penal no le inhibe a la administración su potestad sancionadora y de poder despedir al funcionario. Igual pasaría, digamos, en un caso de acoso o en esta instancia, en este ejemplo que nos pone la compañera, que se fue al colegio profesional. Si además de la situación de acoso hay alguna normativa dentro del colegio profesional que le da potestad al colegio profesional para venir y sancionar, abrir el proceso y sancionó, perfectamente lo puede hacer, aunque la administración haya archivado la causa, aunque la administración haya dicho principio de duda o que haya dicho que no tiene suficiente prueba, no importa porque son instancias distintas. Como le digo, yo le agregaría hasta una tercera instancia, podría haber seguido la víctima hasta la sede penal y que tenga yo desistimiento en sede penal, archivo en sede administrativa y sanción en colegio profesional. No hay ningún inconveniente porque es ejercicio de potestad sancionadora distinta. Y después me están apareciendo otras preguntas. Ok, lo del chat, como les decía, de WhatsApp, que si se descarga sin intervención de un ingeniero informático, pues el órgano director puede hasta pedir que se descargue, puede subsanar al órgano director o bien hacer la valoración de la prueba en forma amplia. Y los ministros, un caso que una jueza pidió medidas cautelares con salario. Nosotros podemos hacerlo así, nunca sin salario. Ok, la ley establece que la separación del cargo es con salario y la Sala Constitucional ha reiterado que es con salario por el principio de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, yo siempre voy a mantener de que hay un principio de inocencia. Ahora, hay una reciente jurisprudencia que ha permitido que se separe el cargo al funcionario sin salario, pero en actos de corrupción, por la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Ahí sí se ha permitido y es una leve jurisprudencia, aunque la imperante siempre ha sido que tiene que ser separación del cargo con salario por el principio de inocencia y como les digo se ha limitado a los casos de corrupción. En el caso de acoso sexual o acoso laboral, en este tipo de casos la ley es muy clara en el acoso sexual a que la separación del cargo tiene que hacerse con salario. Efectivamente la dirección tiene que hacerle, el órgano director solamente podría tomar esta medida cautelar con salario. Mi recomendación es no, no le den vacaciones pagadas al señor, hagan una permuta, hagan un traslado, pero pónganlo a trabajar, o sea, mandarlo a la casa con salarios, darle vacaciones pagadas, tras de que incurrió en una situación de acoso sexual, todavía le estamos dando una recompensa, ¿verdad? Entonces, yo diría, hagamos una permuta en traslado. Me están preguntando sobre qué abarca los temas que señala el especializado. Son este módulo. Este tema del día de hoy es solamente un módulo de uno de los módulos que se ven. Vean que son 9 módulos, ¿verdad? Sí, son 9 módulos. El día de hoy es una pincelada de lo que vemos en un módulo. Hay 8 módulos más. Nosotros empezamos desde la potestad sancionadora que tiene la administración para abrir el procedimiento administrativo disciplinario hasta el recurso de apelación ante el superior jerárquico. Todo el trámite, investigación preliminar, apertura, medidas cautelares, audiencia, sanciones y recursos. Todo hasta dar por finalizado el procedimiento administrativo. Y, ok, aquí me dice la compañera, si no me equivoco, se puede ir a 3 instancias, administrativa, penal y civil. Ok, la administrativa, penal y civil no son instancias. Esos son tipos de responsabilidad. Tengo la responsabilidad administrativa, sancionadora, disciplinaria, pero tengo la responsabilidad administrativa civil, reparar el daño. Yo puedo, en el mismo procedimiento administrativo disciplinario,
pedir el despido del funcionario como responsabilidad administrativa y el cobro del daño moral que se me causó por una situación de acoso sexual, por una situación de moving o más amplio por una situación de acto de corrupción dentro del mismo procedimiento administrativo. Puedo ir a la sede penal porque hay una responsabilidad individual penal. Puedo ir al colegio profesional porque hay una responsabilidad y una potestad que tiene el colegio profesional del ejercicio, velar por el ejercicio de las funciones. Esos son tipos de responsabilidad que puedo pedirlos individualmente o en forma conjunta. Puedo en el procedimiento administrativo pedir la responsabilidad administrativa y civil, o podría incluso en el proceso penal pedir la responsabilidad penal y la acción civil resarcitoria, la responsabilidad civil. Mi recomendación siempre es pidan la responsabilidad civil con el procedimiento administrativo, no con el penal, porque si en el penal no hay pruebas suficientes y declara un desistimiento, también perdí la responsabilidad civil. Entonces es más fácil pedirla en la responsabilidad administrativa. Pero eso no son instancias, son tipos de responsabilidad. Más bien, si se estima que falló la comisión investigadora porque no demostró pericia, se podría demandar a la institución. Los funcionarios participantes. No estoy entendiendo bien la pregunta. Ok, si la comisión que hizo la investigación, aquí no sé si me refiere a la comisión de la investigación preliminar o si me estás hablando del órgano director, porque son dos cosas distintas. Una cosa es la etapa de investigación preliminar y otra cosa es el órgano director. No hace bien la investigación, todavía en el procedimiento administrativo se puede sancionar. Se puede subsanar en el trámite del procedimiento administrativo, se puede pedir pericia, se puede todavía en apertura del procedimiento administrativo, hasta antes del dictado del acto final, aportar ese tipo de pruebas y si la administración o incluso el órgano decisor que le pasaron ya la decisión considera que hace falta prueba, puede devolvérselo al órgano instructor y decirle pídame prueba pericial. Mientras esté abierto el procedimiento administrativo se puede hacer. Si no se hizo y se aplica una sanción, la persona tiene la potestad recursiva. Presento el recurso de apelación y si no se me acoge, incluso podría presentar el contencioso administrativo o el proceso en tribunales de trabajo si fuera acoso sexual o acoso laboral y pedir que se anule la sanción. Ahí lo que yo voy a pedir es la nulidad de la sanción. No es tanto una responsabilidad del órgano director como tal, sino lo que yo estoy pidiendo es que se anule el acto administrativo que se emitió con base en documentación que no estaba lo suficientemente completa. Si eso es lo que me estás hablando. En una persona, en una institución, puede encargarse de todas las etapas o hay que hacer una separación. Ok. En todas las etapas hay que hacer una separación. Generalmente la investigación preliminar la hace un órgano. El trámite del procedimiento administrativo como tal lo hace el órgano director y la decisión final recae en el órgano decisor. La parte recursiva, los recursos los va a resolver quien tenga la competencia, si es recurso de revocatoria o recurso de apelación. Eso está establecido en la Ley General de la Administración Pública. Y durante la tramitación, nosotros del especializado vamos viendo qué le corresponde a cada órgano, que no significa que son personas físicas, sino a cada órgano en cada una de las etapas. Ahora la compañera me dice que si yo puedo por falta de pericia en manejo de violencia, que es personas que normalizan la violencia no pueden fiscalizarla a la vez normal. Ok, eso sería lo ideal, que yo tenga personas para este trámite, para estas denuncias de acoso sexual, es con formación en violencia, que tengan esa sensibilidad de conocer lo que sufre una víctima. La realidad es que no hay suficiente personal para que en todas las instituciones yo pueda pedir eso. Esa es la realidad. Entonces, yo no podría alegar eso para pedir una nulidad de un procedimiento administrativo. Definitivamente no lo podría alegar. Yo tal vez al inicio, cuando se nombra el órgano director como víctima, podría pedir una recusación de uno de los integrantes de la comisión si existe realmente una causal fundamentada. Y yo pueda demostrar. Entonces ahí sí puedo pedir que se recuse a el compañero, que puede ser muy buen abogado, pero es de los abogados que les gusta estar haciendo chistes y obscenos y estar haciendo comentarios, pero eso sí tengo que demostrarlo, que esa persona no tiene competencia perdón, ahí no sería con las competencias, sino no
no tiene criterio pues experto y la sensibilidad para manejar un caso de acoso sexual, pero sería al inicio del procedimiento. Ya una vez que ya terminó el procedimiento o si no logro demostrarlo, difícilmente yo lo voy a poder hacer y difícilmente voy a poder pedir la nulidad de un procedimiento administrativo de acoso sexual tramitado por este alegato, digamos, de que las personas que lo tramitaron carecían de este conocimiento, de esta sensibilidad, porque la realidad es que nuestras instituciones se carecen mucho de gente especializada en términos de violencia. Por eso se dice que, o se le pide a las instituciones que formen comisiones, para que yo a esta comisión la formo no solamente de nombre, en el deber ser, muchas veces cumplimos con presentar una lista de 5 fulanos que son la comisión. En el deber ser, esta comisión debería estar formándose en temas de violencia, debería estar recibiendo capacitaciones, debería estar recibiendo charlas, debería estar recibiendo formas de sensibilización, también capacitación en cómo diferenciar una denuncia real de una falsa. La realidad es que muchas veces las instituciones cumplen con poner los nombres y nunca le dieron formación a la gente que forma parte de estas comisiones, ¿verdad? Pero sí, difícilmente por esa causal yo pueda pedir la nulidad de un procedimiento administrativo. Y creo que no me queda ninguna duda, Miriam, dime si nos falta alguna. Vamos a ver, espérate para revisar. No, yo creo que ya las contestaste todas. Muy interesante, de hecho, la actividad. Efectivamente, invitarlos, como dice Jennifer, a nuestro especializado en gestión de procedimientos administrativos. De hecho, en este programa contamos con el módulo nuevo que es de sanciones administrativas, ¿verdad, Jennifer? Que ese no estaba incorporado en las promociones anteriores, ya que es, por supuesto, fundamental que sepamos qué pasa después de ese procedimiento, qué tipo de sanción se debería indicar. Por acá hay otra pregunta. Con muchísimo gusto, doña Nia. Con respecto a lo que es la grabación de este webinar, vamos a subir a nuestro canal de YouTube y por supuesto les vamos a compartir lo que es la presentación y la información del programa especializado para que nos puedan acompañar. Este programa vamos a iniciarlo, si Dios lo permite, el próximo 22 de mayo. Ya les voy a decir el horario como para que vayamos... para motivarlos más a que nos acompañen. El programa va a ser los días lunes de 6 a 8 de la noche, como lo indicamos, tiene una duración de 180 horas, 9 módulos, como lo dijo Jennifer, y bueno, pues ahí les indicaré lo que son las facilidades de pago y demás, para ver si nos pueden acompañar. Es un programa bastante completo, esta sería la 4ª generación que estaríamos programando, y la gente pues ha quedado, realmente muy satisfecha. Así que cordialmente invitados, y vamos a ver. Ajá, sí, doña Katia, mañana sin falta les estamos pasando toda la información para que ustedes la puedan valorar y nos puedan acompañar. Les agradezco mucho, no sé si hay alguna otra consulta adicional o si no, agradecerles por supuesto el tiempo que se tomaron para acompañarnos en esta actividad. Por supuesto agradecer a Jennifer por su tiempo, por compartirnos todo ese conocimiento tan vasto que tiene ella. Y pues ella nos va a estar acompañando en el programa, como les indiqué, pero a partir del módulo de procedimientos, ¿verdad? De carácter especial, sos vos. De carácter especial, sí, yo creo que yo los veía Exactamente. a O inicio sea, de esto que está año. hablando Jennifer lo va a profundizar más en este módulo específicamente. Así que, si no hay más consultas, quedo por acá que ya están agradeciendo. Les deseo una excelente noche y una excelente semana también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y espero verlos a todos si fuera posible y si no, pues a la gran Ojalá. mayoría, porque sí se los recomiendo si les toca trabajar con estos temas y por las preguntas que vi, veo que hay preguntas, dudas generales de la tramitación de procedimiento que ahondamos con muchísimo más detalle. Vean que es un programa bastante completo. Hoy era simplemente pues una pincelada por el tiempo, pero que vamos a poder ver y más bien surgen más dudas, más preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a tener suficiente tiempo como para analizar jurisprudencia. Hoy, por ejemplo, yo no les mencioné resoluciones específicas de sala y de tribunal. En el especializado con más tiempo hacemos ese análisis de sentencias, porque siempre es importante que ustedes tengan la jurisprudencia, los datos, los artículos de la ley específicos para poder resolver. Pues por cuestiones de tiempo, pues no podía
ponerme a dar todos los datos de resoluciones de sala, pero durante el especializado sí lo hacemos con muchísimo más detalle. Exactamente, así que Pero verlos pues a todos. los invitamos cordialmente y espero que les haya sido de mucho provecho este espacio, que fue muy cortito, pero fue muy enriquecedor. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.